para hablar de este tema donde está involucrada una amiga nuestra, Melissa, ¿qué se llama mi amiga? Melissa Ibarra, ex presentadora de canal de televisión y ahora acusada de todos estos hechos suscitados en el 2019. Indudablemente hemos invitado a Manuel Morales Álvarez, dirigente del CONADE. Manuel, buen día, gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto tenerte nuevamente aquí en otro formato. Muy buenos días, Nicolás. Es evidente lo que tú dices y por eso es importante hacer un análisis, ¿no?, de lo que está pasando. Parecería que este caso, que podríamos denominarlo como una especie de caso montado, lo que busca es detener a una señora, ex periodista, pero que como joven o como mujer se ha movilizado pues el 2019 y ya está en las calles. A ver, el gobierno quiere un trofeo, quiere detener a una pitita, así le llamaremos, ¿no? Porque ellos utilizan también ese concepto, y meterla a la cárcel de manera inmediata para demostrar que no solamente es Áñez, los ministros, sino que ahora esta operación lo que busca es una forma de detención, esta campaña de montar casos que vaya a niveles más inferiores, te das cuenta, ¿no? O sea, quieren que una persona que ha sido una activista, ese es el término, digamos, que podemos utilizar en el caso de Melissa Ibarra, de meter a la cárcel con el pretexto de que, y ahí viene lo grave, ¿no?, de que fuera parte de una organización paramilitar, han dicho, de que fuera parte del golpe de Estado. Entonces las acusaciones son muy graves. Y ahora además ha emergido una forma que solo se veía en Perú, en Chile, en otros lugares, de un supuesto investigador, ¿no? Usted, no sé si Nicolás lo has podido ver, el que aparece en Bolivia TV y en el canal de Iturri, un canal abiertamente masista, donde ahora quieren hacer aparecer a un investigador privado como la fuente de información, ¿no?, que estuviera generando esto, pero un investigador privado que le ha hecho una inteligencia, un seguimiento a Melissa Ibarra, porque él demuestra fotos, tiene audios, tiene publicaciones y hace toda una serie de análisis, y él es el que hace una serie de acusaciones. Entre ellas, como te digo, ser parte de una organización parapolicial. El delito que aparece es medio suave, ¿no? Porque si fuese así, digamos, complicidad en el tema de suplantación de una profesión, tú dices, eso es una cosa sencilla, ¿no? O sea, ella puede ir donde un juez, un fiscal la puede citar y seguramente se defendería en libertad o demostraría si tiene o no tiene una participación. Pero la forma espectacular como están armando el caso va para que directamente la citen, la detengan y vaya adentro. Ese es el objetivo, ¿no? Más o menos con eso podemos empezar el análisis de este caso, que cuando el MAS pone la mano, evidentemente lo contamina, ¿no? Todo lo que hace el MAS, todo lo que hace el gobierno, al tratar de forzar las cosas y llevarlo al plano de que ha habido un golpe de Estado, en fin, entonces tergiversa lo que podría ser una denuncia, una investigación normal, digamos, dentro del debido proceso, lo vuelve todo un caso de persecución, todo un caso de que ella es golpista, etcétera, etcétera, cosas que no son ciertas y que lo confunden todo, pero para nosotros no está confundida la cosa es clara. Esta es ya una persecución a niveles intermedios o de abajo que estuvieron en las movilizaciones contra Evo Morales. Estoy conversando con Manuel Morales Álvarez, él es escritor, analista. Manuel, yo decía al principio, si habría que detener a los autores de la caída de Evo Morales, tendrían que detener a todo un pueblo. Porque si bien Melissa Ibarra seguramente lideraba algunos grupos y hubieron jóvenes que lideraron esas movilizaciones, me estoy acordando con esos escudos hechos de de planchas de Turril, estoy acordando de esos jóvenes, entonces tendrían que detener a miles y miles y miles en este país,
porque fueron miles quienes salieron a las calles y manifestaron su protesta de una y de otra forma. ¿Qué dices, Manuel? Claro, lo que en Bolivia ha habido frente al fraude y frente a la preparación del fraude, que fue la negación del 21F, más actos de corrupción, todo eso, ha sido, y hay que decirlo, ha sido un levantamiento popular, ha sido una insurgencia popular la que se ha dado el 2019, con un tema que ellos no se le esperaban. Ellos no esperaban que la gente reaccione frente a la vulneración de su derecho político y electoral. Es decir, el 2019, tú, Nicolás, yo y todos los bolivianos que hemos asistido al proceso electoral, hemos sido engañados, hemos sido burlados en nuestro derecho, porque hemos depositado nuestro voto y ese voto no ha servido absolutamente para nada. Ha habido un fraude. Inmediatamente el 10 de noviembre Evo Morales ordena la detención de los vocales y dice que él va a convocar a nuevas elecciones, renuncia y se va del país. Es decir, ha habido un fraude y ha habido un proceso electoral que nos han escamoteado. Pero ellos no pensaban que la gente iba a salir a las calles a defender su voto, ¿no? Ellos pensaban que la situación se podía capear con la convocatoria a una segunda vuelta, luego a nuevas elecciones. Evo Morales convocó a una mesa de partidos políticos con representación parlamentaria, pero ya la magnitud de lo que tú dices, el rechazo popular, el hastío con ese gobierno, la presencia de la gente en las calles, el hecho, como toda insurrección popular, como en el 52 o como el 2003, el hecho que la gente esté movilizada ha hecho caer a las instituciones una tras otra, como un juego de dominó. En ese contexto, si quieren detenernos, si quieren penalizarnos, en fin, deberían hacerlo a toda la población. Pero en este caso, Nicolás, el gobierno está actuando con selectividad. Ellos están estudiando cómo funcionan las plataformas. Y tú sabes que las plataformas que han estado en la defensa del 21F y contra el fraude tienen una forma de organización que son pequeños grupos, gente amiga, vecinos que se han ido organizando, y precisamente el golpe que le quieren dar a Melissa Ibarra es el golpe a una plataforma, a un grupo de jóvenes que tuvo en la cabeza de Melissa un referente. Entonces, el golpe está destinado a defenestrar y a meter a la cárcel a una cabeza o a una persona que representaría una de estas plataformas, uno de estos grupos que se movilizó en su zona, en su barrio, y por eso es que el golpe es más grande, implica, digamos, una operación mucho más compleja de lo que se está viendo, ¿no? Aparentemente. Por eso tú tienes toda la razón. Ellos deberían, si quieren sancionarnos, detenernos a todos, pero no lo van a hacer de manera selectiva, y este es el plan que está en curso con este caso de Melissa Ibarra, y bueno, seguramente van a empezar a implementar otras persecuciones porque ellos tienen fotos, tienen el registro. Además, nosotros lo hemos hecho públicamente, abiertamente. Nadie se ha puesto capucha. En esa época no había barbijos, ¿no?, que te puedan ocultar tu identidad. Todos hemos salido con el pecho abierto, con la bandera, a dar nuestra lucha, y lo hemos hecho de manera abierta. Pero lo que me indigna a mí es que quieran magnificar los hechos de noviembre del 2019 a la cabeza de una colega nuestra, una periodista, una presentadora de televisión, pero haciéndola ver como una gran terrorista, que ella habría organizado todo, que ha atentado contra la vida de la gente. No sé qué es lo que quieren mostrar, cuando lo que hizo Melissa Ibarra fue lo que hicieron muchos: salir y defender. Me estoy acordando, por ejemplo, la muerte de don Julio Llanos, ese señor que estuvo meses y años frente al Ministerio de Justicia pidiendo que el gobierno resarza los daños de los detenidos y de las víctimas de los golpes militares. Nunca le hicieron caso, y una turba de trabajadores mineros que bajó desde la cervecería golpeó a Julio Llanos quitándole la vida, ¿no? Y en ese trayecto había una manifestación, yo recuerdo, estuve ahí, había una marcha de los maestros, con sus cascos los mineros voltearon a todos. O sea, las movilizaciones de noviembre fueron de uno y de otro lado, pero ahora, ¿no?, ensañarse con que los unos fueron los que lideraron a través de cárteles, de francotiradores, en fin, lo que sea,
Yo creo que no es justo, querido Manuel. No, así es. Y además hay que señalar que ha habido pues diferencias sustanciales. Lo que tú dices es interesante, ¿no? Acordate que el gobierno del MAS tenía a las Fuerzas Armadas, a la policía movilizada en la calle, pero luego organizó un perímetro con sus movimientos sociales, ¿no? Que básicamente eran los trabajadores mineros y gente que movilizaron especialmente en La Paz, por ejemplo, a la gente del norte de Potosí. Pero todas estas personas tenían una dotación de dinamita, ¿no? O sea, nos vamos a acordar pues lo que ha pasado. Y cuando había movilizaciones en el centro, salían estos grupos de mineros o del norte de Potosí con cachorros de dinamita a enfrentar a la movilización ciudadana. Es más, tal ha sido el grado de uso de la dinamita que de acuerdo a informes que luego se ha sabido en el mes de noviembre y diciembre del 2019, Colquiri, la mina Colquiri había agotado todo el stock que habían comprado de dinamita para las labores productivas mineras. Imagínate, han sacado de los centros mineros todo el stock de dinamitas y las han utilizado en contra del pueblo. Esa ha sido la movilización sañuda, perversa que ha organizado el MAS. Pero a esas personas no las investigan, a esas personas no las persiguen, pero es más, le han dado una ley a través de un decreto presidencial de Luis Arce, una ley de amnistía e indulto a esas personas. Entonces, en este momento, si alguien diría en Bolivia, bueno, ingenuamente, ¿no? Diría, ya, que se sanciona a todos, que se investiga a todos, te vas a dar cuenta que ellos ya han tendido la cama de manera oprobiosa, dando esta ley de indulto y amnistía para sus movilizaciones sociales, para sus activistas que han utilizado dinamita, que han estado a favor de un fraude electoral. Entonces, estamos en un país donde se está jugando no con las reglas claras, no con las reglas para todos, sino que aquí hay un abuso, hay una prepotencia, donde ellos quieren, desde el poder del Estado, darnos con un garrote a los que hemos estado en la lucha, en la calle, en la defensa de la democracia y proteger a todas sus huestes que han cometido delitos muchos más atroces. Y te voy a poner un ejemplo más. Tú sabes que, yéndonos un poquito más a este lado, ¿no? Viniendo hacia el 2020, a partir de agosto, la Central Obrera Boliviana organiza un paro con bloqueos, que ha sido el denominado el paro o el bloqueo del oxígeno, donde la COP ha pedido que se adelanten las elecciones. Ellos no querían que las elecciones del 2020 se realicen el 20 de octubre, ¿no? Y te acuerdas de Guarachi, los movimientos sociales, hicieron un bloqueo que ha originado que más de 40 personas pierdan la vida. Eso se ha llamado el bloqueo del oxígeno, ¿no? Donde tú estabas hablando hace ratito de ese tema, donde estos movimientos sociales impedían que circulen las ambulancias, donde han impedido que ingrese el oxígeno a departamentos como Oruro, como La Paz. Y fruto de eso, muchas personas han muerto, han fallecido. ¿A eso qué se llama, Nicolás? Se llama genocidio. ¿A eso qué se llama? Se llama atentar contra los derechos de la población en una época muy especial, que es la época del COVID-19. Es decir, con un agravante mucho mayor todavía, ¿no? Ni siquiera en guerras, ni siquiera en esos procesos armados se impide que las ambulancias puedan circular y menos se impide que ingrese oxígeno y otro tipo de insumos. ¿Quién es el responsable? Huarachi, de la COP. ¿Y la COP a quién representa, a quién responde? Al MAS, al EVO, al gobierno. Por lo tanto, esas acciones criminales y demás están siendo empañadas, están siendo escondidas con estas acciones de criminalización, por ejemplo, a la señora Ibarra. Entonces, se muestra a ella, ¿no? Como con toda la espectacularidad que se quiere armar con este caso, pero para esconder estos otros casos. Entonces, estamos en una coyuntura bastante difícil, pero nosotros tenemos que armarnos de dignidad y tenemos que tener la capacidad de recordar al pueblo boliviano qué es lo que ha sucedido y cuál es el contexto actual de esta tercera ola de persecuciones, represiones que se está desatando en el país y tenemos que unirnos y hacerle frente. Por eso es que el tema que tú estás tocando es muy importante para la democracia, porque está mostrando además cuál es el rostro de este gobierno, que es exactamente la misma continuidad del gobierno de Evo Morales.
Ahora me pregunto, ¿dónde está la defensora del pueblo? ¿Dónde está la defensoría del pueblo, querido Manuel? Está pues dentro del MAS, ¿no? Está bien cobijada ahí adentro, ¿no? Es una defensora que ya debería haber presentado su renuncia, es una defensora que se ha extendido en el cargo. El MAS no tiene la voluntad política de convocar a una nueva elección de defensor o defensora del pueblo porque necesita 2/3 y no lo tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La defensora del pueblo no ve estas cosas, no se involucra, no mete su cabeza, no pone su mano ni abre su boca respecto a estas irregularidades. Lo que se está dedicando ahora es a cuantificar si tal institución está cumpliendo, cosas banales, ¿no? Cosas que no tienen sentido. Y por eso mismo, y acá está el ejemplo, les voy a dar, por la mediocridad, por la ineficiencia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, es que en Bolivia en estos días hay una comisión de investigadores independientes de la CIDH que está haciendo la labor que estas instituciones son incapaces de hacer en Bolivia, como es investigar de manera imparcial y transparente qué es lo que ha pasado el 2019, es decir, qué es lo que ha pasado con el fraude, qué es lo que ha pasado con la vulneración a derechos humanos que se han dado en distintos lugares del país. Hablamos de Chayapata, hablamos de Vila Vila, estamos hablando de lo que tú hablabas, del señor Julio Llanos, está lo de Sencata, lo de Sacaba, pero además ha habido otras vulneraciones en Montero y por lo tanto, ¿no? Lo que tú preguntas, esta institución es una vergüenza para los derechos humanos, es una vergüenza para la misma democracia y lo más aconsejable es que esta señora pues renuncie por un poquito de dignidad. No sé cuántas veces hay que decirle a través de los medios de comunicación que su acción parcializada con el MAS la denigra como persona, la denigra como institución. Es decir, aparte de todos los problemas que tenemos instituciones y personas que tienen un cuero bastante grueso, creo, ¿no? Para decirlo en términos populares, un cuero bastante grueso de poder seguir fungiendo como defensora del pueblo frente a estas atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo, estar callada y cómplice con el Estado, vulnerando lo que es el espíritu y la esencia de la Defensoría del Pueblo. Claro, Manuel. Dale. Manuel, te decía, yo creo que esto de seguirle un proceso penal ordinario es lo que dice el gobierno. Esto nada tiene que ver, no es una persecución política, esto es un proceso penal ordinario que se le sigue a Melissa Ibarra. Yo digo, cuando la defensora del pueblo no aparece, claramente entendemos de que esto no es un proceso penal ordinario, sino es una persecución política, ¿no? Así es, y te voy a poner un ejemplo más, ¿no? A ver, el día de ayer un diputado del MAS dice lo siguiente, se le pregunta en el caso de la detención de la señora Áñez, ¿no? Ella ha escrito una carta y dice, estoy ya 2 meses y no hay pruebas en mi contra. El diputado del MAS dice, no hay por qué presentar las pruebas, el Ministerio Público no tiene por qué presentar las pruebas, hay 60 días de plazo, entonces lo puede hacer el último día, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que a ellos no les interesa ni siquiera presentar las pruebas. Lo que les interesa es tenerla detenida los 2 meses, luego va a pedir el Ministerio Público, como no va a presentar pruebas de un golpe que no ha existido, va a presentar una ampliación, otros 6 meses, y así sucesivamente la van a tener en la cárcel frente a un juicio que no es justo, que no es correcto, que es artificial, en fin. Lo que correspondería es ir al juicio de responsabilidades a la señora Yanine Áñez y a Evo Morales, porque eso es lo que dicta la Constitución. Pero fíjate el extremo al cual llegamos, en el que en estos casos no interesa, Nicolás, las pruebas, no interesa la acusación, todo eso. Lo que interesa es meterla a la cárcel, por ejemplo, a la señora Ibarra, por 6 meses, luego van a prolongar por otros 6, y estas pruebas que te estoy diciendo, ¿no? Que habría que ver realmente la consistencia, en fin, no son pues sustanciales. O sea, esto es un tema que si la señora Ibarra hubiese cometido lo que le están acusando, ella podría defenderse prácticamente en libertad o contratar un buen abogado e ir a aclarar estas cosas. Pero estamos hablando de cosas muy pequeñas, de bagatelas. Fíjate que además están introduciendo que había un coronel de la policía y había personas que utilizaban los chalecos de la policía, porque esa es la denuncia que hacen contra ella. Complicidad en suplantación de identidad profesional, algo por ahí.
Pero resulta que este es el grupo Gasif, ¿no? Un grupo de civiles que apoya a la policía, y eso es preocupante. Debería más bien abrirse una investigación sobre qué es el Gasif, porque no solamente en el gobierno de Áñez, antes, durante el MAS, ahora, sigue habiendo el Gasif, es decir, es una fuerza de civiles que utilizan prendas de la policía para apoyar en una especie de voluntariado a labores de la policía. Entonces le están acusando a ella también de eso, pero ella pues no ha inventado el Gasif, ¿no ve? Y si alguna vez ha estado con personas que utilizaban chalecos y eran civiles, debería hacerse una investigación mucho más amplia. Por eso es que nosotros vemos que es un caso armado por todas las características que estamos señalando y la quieren mostrar pues como, chala, la golpista, ¿no? La señora que ha movido, que ha estado ahí, porque quieren bajar el nivel y quieren empezar a detener a los activistas, porque ellos han hecho un estudio y entienden cómo se mueven las plataformas, cuál ha sido la lógica de organización de la gente en los barrios y que todo ha sido a partir de grupos de gente muy cercana, de amigos, de vecinos, y quieren entrar a golpear a esa estructura, Nicolás. Estoy conversando con Manuel Morales Álvarez. En principio se decía que había una lista de espera a quienes iban a tratar de involucrar en todos estos hechos. ¿Tú crees que esto va a continuar, querido Manuel? Sí, va a continuar. Es parte del plan del gobierno. Lo que han hecho es, al primer momento se han detenido frente a la detención de Áñez, los ministros, y que yo digo, o sea, está bien que los detengan en un juicio de responsabilidad, pero no en una persecución penal sobre un golpe de Estado que nunca ha existido. Entonces se han asustado también por la reacción que se ha generado. Entonces ahora están yendo a los niveles más inferiores, pero yo creo que esto es motivo para que el CONADE, junto a otras organizaciones, vayamos a un encuentro nacional para definir políticas para parar esta situación. Si fueran casos legales, digamos, si hubiera razones fundadas y aisladas, digamos, no contaminadas por el tema político, tú puedes aceptar que cualquier persona se someta a juicio, pues, ¿no? Finalmente, eres responsable de tus actos y si algo has hecho, será la justicia la que determine. Pero en Bolivia, en las actuales condiciones, cuando tienes incluso un tribunal constitucional que niega sus propias resoluciones frente al poder político, cuando la justicia está absolutamente corroída, deshecha, tú no puedes pues ser ingenuo y pensar que esta es una detención común y ordinaria frente a la cual no debemos reaccionar. Por eso es que como CONADE estamos viendo la posibilidad ya de organizar, no solamente por el tema de estas detenciones y el tema del Tribunal Constitucional, sino por un montón de otros temas que tienen que ver con respecto a la democracia, el equilibrio de poderes, en fin, organizar ya una cumbre para que sea una cosa mucho más meditada la posición, la reacción que vamos a articular frente a intentos como esa ley de cobrar impuestos y otras perversidades más que se sigue planificando desde el gobierno o que finalmente es parte de la incapacidad del mismo gobierno, como el tema de las vacunas, cómo se está administrando el COVID, en fin. Entonces necesitamos crear un espacio popular, ciudadano, de reflexión de estos temas para manifestar también nuestro rechazo y nuestra oposición, pero queremos ser más contundentes, Nicolás, queremos ya pasar de los comunicados a las acciones coordinadas, pero que sean parte de un esfuerzo nacional y de